7:30 de la mañana, 6:30 de la mañana en Canarias. Lunes marcado por las fuertes caídas en las empresas tecnológicas de la bolsa. Tras el fuerte recorte del 4% en el Nasdaq el viernes y la caída del SOX de Estados Unidos el viernes, se esfumaron $1 trillón americanos de valoración de capitalización de empresas tecnológicas. Hoy el sell-off se extiende por las bolsas asiáticas. La bolsa de Corea del Sur ha llegado a caer de madrugada un 9% y la autoridad ha parado momentáneamente las operaciones. El Nikkei de la bolsa de Tokio cae a esta hora más de un 4%. ¿Por qué? Tremenda caída, brutal caída en las acciones de la tecnología. Posibilidad número 1. La caída es proporcional a la subida. Habíamos subido tanto y de una manera tan desaforada que ahora el mercado lo que hace es corregir en la misma proporción. Otra posibilidad es que el dato de empleo de Estados Unidos el viernes nos dejó boquiabiertos porque fue brutal, fue espectacular. Se creó más del doble de empleo en el mes de mayo en Estados Unidos de lo que se nos había dicho. Es que se nos había dicho que la IA estaba destruyendo empleo en Estados Unidos y el dato demuestra todo lo contrario. Así que el mercado dice, con estos datos de empleo, ni Kevin Warsh ni nadie en la Fed puede plantearse que se vayan a bajar tipos de interés, sino todo lo contrario, subir tipos. Y claro, si se suben tipos, pues mayor coste de financiación para un sector, el tecnológico, que si algo está es endeudado, si algo está haciendo es pedir dinero para seguir invirtiendo en infraestructura. Tercera posibilidad para la caída, pues que estas caídas sean el inicio de algo más, pero para poder optar por esa tercera opción lo que necesitamos es más tiempo. La cuarta opción sería que se recrudece la guerra, 101 días de guerra, Irán ataca a Israel, Israel responde a Irán, pero es que hemos vivido con la guerra en las últimas semanas y con las bolsas en máximos, así que esta cuarta opción mucho no nos cuadra. Ustedes, de todas estas cuatro opciones, ¿con cuáles se quedan? Bueno, aquí lo importante es que empiezan a moverse los futuros europeos, que lo hacen en negativo, y que los futuros americanos están dudando si irse al terreno azul o al terreno rojo. La bolsa que manda es la de Estados Unidos. Si hoy Estados Unidos opta por el color azul a las 3:30 de la tarde, quizás veamos que se frena este sell-off que vemos en las bolsas asiáticas. Es curioso porque lo que se nos ha explicado es que la bolsa va a subir como si no hubiera mañana hasta la salida a bolsa de SpaceX. Y la salida a bolsa de SpaceX se va a producir esta semana. Esta semana va a ser histórica para la historia de la bolsa, para los mercados. El viernes, mayor OPV que recordemos en la historia de los mercados, y ustedes, si son minoristas, ya pueden solicitar acciones de SpaceX porque se ha aprobado el folleto de la colocación aquí en Europa. Enseguida Guillermo Luna con todos los detalles. Bueno, también es una semana, unos días históricos para España, para nuestro país, con el viaje de León XIV, del Santo Pontífice, que en sus últimas horas ha pedido que la universidad, la formación y la empresa, el tejido productivo, se den la mano. Que la universidad no viva de espaldas al mundo del trabajo ni renuncie a la verdad. Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más en la ecuación de sus intereses. Es lunes, es 8 de junio del año 2026 y esto es Capital, la Bolsa y la Vida. Buenos días. Capital, la Bolsa y la Vida. Laura Blanco. Muy buenos días. Empiezan a moverse los futuros europeos con caídas que superan el 1%, siguiendo la estela del recorte del Nasdaq superior al 4 el viernes en Wall Street y la estela de hoy de las bolsas asiáticas. Kospi surcoreano baja hasta ahora un 6,5%, ha llegado a caer un 9%. El Nikkei de la bolsa de Tokio cae más de un 4%. El dinero huye de los activos tecnológicos, que son los que más habían subido. La gran pregunta es si es un recorte para tomar aire, es decir, una caída que hay que comprar, o es el inicio de algo más. Para saber eso necesitamos más tiempo. No hizo falta mucho tiempo el viernes, después de conocer el dato de empleo en Estados Unidos, para que el mercado se plantease, pero ¿cómo va a bajar los tipos de interés Kevin Warsh y la Reserva Federal cuando Estados Unidos crea más del doble de empleo del que se esperaba? Brutales los datos del mercado laboral americano. La noticia fue el viernes, pero merece la pena que ustedes escuchen a Enrique Díaz, director de riesgos de Buri, explicando que el dato del viernes del mercado laboral americano trastoca todos los planes y todo el relato que habíamos escuchado hasta ahora.
La fortaleza del número: ha salido mucha más creación de empleo de la esperada, fuertes revisiones al alza los últimos 2 meses. Si vemos la media corrida de los últimos 3 meses, claramente ha habido un cambio de tendencia hacia arriba. Estamos generando 188.000, casi 200.000 puestos de trabajo al mes, que es mucho más de lo que está creciendo la fuerza de trabajo, y demuestra que todos estos temores, el apocalipsis laboral causado por la inteligencia artificial, pues no tienen ninguna base en la realidad. Al menos de momento. Lo que es brutal es el comportamiento del dólar, porque el dólar es el que está recogiendo la confianza del dinero, al menos a esta hora. Fíjense ustedes, cruce euro-dólar ligeramente por encima del 1,15. La semana pasada estaba en 1,16. El yen japonés, 160 yenes por dólar. El won surcoreano, que también está registrando importantes caídas. ¿Y por qué cae la bolsa y la tecnología para empezar la semana? Porque se había subido mucho por el buen dato del mercado laboral americano, porque hay motivos mayores y no lo sabemos, por la guerra. O hay ocasiones, y esta sería la quinta opción, en la que no tenemos un motivo para justificar lo que sucede en bolsa y nos tenemos que agarrar a una explicación. Y no siempre hay motivos. Eso también podría suceder. Es lunes y esta semana el gran hito no es el Banco Central Europeo, que en principio subirá tipos el jueves. No es el dato de IPC en Estados Unidos. A ver cómo sale el miércoles. Es la salida a bolsa de SpaceX. Quedan 4 días y enseguida Guillermo Luna va a darnos todos los detalles acerca de cómo acudir a la colocación. Y hoy también lo abordaremos este asunto con Antonio Castelo, Daybroker, a las 9 menos cuarto de la mañana, antes de la apertura de la bolsa. Esther Lapaz, Íñigo Jalón, dirección técnica. Gracias a ustedes por acompañarnos en la radio, en internet y en el canal de YouTube. Miguel San Martín con los titulares. Las noticias capitales. A ver, que tenemos el precio del petróleo subiendo más de un 4%, futuro del Brent a esta hora en $97.03, vencimiento agosto. Miguel, Israel ha atacado zonas del oeste y el centro de Irán horas después de que Teherán lanzara misiles contra el país. Que ha justificado como represalia por los ataques israelíes contra el Líbano. La agencia de noticias iraní Fars informa de explosiones en zonas de las ciudades de Teherán, Isfahán y Tabrit. También ha difundido imágenes de misiles en las cercanías de Jerusalén y de otras ciudades de Israel. El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Ebrahim Zolfakari, justificaba así el lanzamiento de misiles por parte de Irán. Ya habíamos advertido de que si el crimen en los suburbios de Beirut se extendía, atacaríamos objetivos en los territorios ocupados. El ejército sionista debe detener sus ataques contra el sur del Líbano y los suburbios, y si amplía sus ataques en esa región o responde a las acciones de Irán, se enfrentará a golpes aún más devastadores y lamentables y comenzarán ataques destructivos contra el régimen y sus partidarios. Nueva ofensiva que pone en peligro las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para alcanzar un alto el fuego. De hecho, el presidente Donald Trump llamó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para que no respondiera a la ofensiva iraní. Bueno, importante, la OPEP este domingo, liderada por Arabia Saudí, OPEP Plus, con Rusia también, aprobaban un cuarto aumento consecutivo de las cuotas de producción en julio. Y sobre el estrecho de Hormuz y su cierre, pues los ministros de Defensa de la Unión celebran hoy una reunión en Chipre para hablar de la situación de Hormuz y de los fondos para Ucrania. En cualquier caso, la imagen del día, las palabras del día, las vamos a ver y escuchar hoy en el Congreso de los Diputados con el Papa León XIV, un discurso en la Cámara Baja Española. Es la primera vez que el Santo Pontífice se dirige al Pleno con los diputados y senadores. Aunque antes va a iniciar el día con la reunión. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Anunciatura. Será a las 9:30 de la mañana. Después hablará ante el resto de autoridades invitados. También están los miembros del Gobierno, presidentes autonómicos, expresidentes del Ejecutivo, del Congreso y del Senado, las presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, el defensor del pueblo y el fiscal general del Estado. Este domingo, tras escuchar la intervención de los agentes sociales, el Papa hablaba así de empresas y trabajadores. Que la universidad no vive de espaldas al mundo del trabajo ni renuncie a la verdad. Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más en la ecuación de sus intereses. Los máximos representantes de patronales y sindicatos han reivindicado juntos ante el Papa el valor del diálogo social y la negociación colectiva, como hacía la presidenta de CEPIME, Ángela de Miguel. Herramienta para construir soluciones equilibradas, adaptadas a la realidad de cada empresa, de cada sector,
y de cada territorio. Es especialmente relevante para un país como el nuestro, con un tejido productivo especialmente de pymes y de autónomos. Y ahí es donde se construye un crecimiento sólido, cuando empresa y trabajadores avanzan juntos. Y el bien común es nuestra brújula que nos lleva a alzar la mirada hacia los valores de verdad, libertad, justicia y amor. A las 6 de la tarde el Papa tiene una ofrenda en la Almudena y luego a las 7 se trasladará para un evento con las diócesis en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, el Sindicato de Funcionarios CESIF ha convocado hoy un paro de 24 horas para los trabajadores de la agencia tributaria y lo hace en plena campaña de la renta en todos los centros de España. Y dos apuntes más, Miguel. Por un lado, Roberto Sánchez, candidato de la izquierda, se perfila como ganador en la segunda vuelta de las presidenciales de Perú. Aunque cuando se llevaba el 50% escrutado, la candidata derechista Keiko Fujimori se perfilaba como la probable ganadora. Ahora las proyecciones de Ipsos le dan el 49,7 frente al 50,3 de Sánchez. Fujimori asegura que respetarán los resultados electorales. Las proyecciones confirman que va a estar muy ajustada, similar a las dos anteriores que se resolvieron por apenas 40.000 votos de diferencia. Y la IATA advierte de que las ganancias de las aerolíneas van a caer casi a la mitad este año por el aumento de los precios de los combustibles. Debido a las tensiones geopolíticas y el conflicto en Oriente Medio, el beneficio neto del sector se reducirá de 45.000 millones de dólares en 2025 a 23.000 y el margen neto caerá del 4,2 al 2%. Según el director general de la IATA, Willy Walsh, el sector se enfrenta a un escenario complejo por el encarecimiento del queroseno, que según las previsiones tendrá un precio medio de un 70% superior al del año pasado y elevará en unos 100.000 millones la factura del combustible de las aerolíneas este año. La IATA calcula que el tráfico de pasajeros crecerá un 2% y advierte de que ha perdido la paciencia con los fabricantes de motores por sus retrasos. Le provocaron pérdidas de 11.000 millones de dólares en 2025. A ver, que Corea acaba de parar la actividad en el KOSDAQ, que es el segundo índice más importante de la bolsa de Corea después del Kospi surcoreano, cuando caía un 8%. Vaya desplome, vaya sell-off estamos viviendo ahí. Lo que pasa es que tenemos que poner en contexto la magnitud de la subida. Es que el Kospi surcoreano subía más de un 100% en lo que llevamos de año y no sabemos hasta qué punto las caídas son proporcionales al mercado disparatado que habíamos visto hasta el momento y no hay nada más grave detrás. Y si hubiera algo más grave, hoy lo vamos a analizar con los expertos en Capital, la Bolsa y la Vida. ¿Y si pudieras atraer capital de forma ágil, global y en tus propios términos? Token City te facilita la infraestructura tecnológica y la cobertura regulatoria para hacerlo. Tokeniza tus activos y pone el valor de tu negocio al alcance de inversores institucionales y minoristas de todo el mundo. Token City, la innovación financiera con el rigor que exige el mercado de capitales. Entra en la web de Token City para saber más. Agencia de Valores inscrita en CNMV con el número 334. 3, 2, 1, ignition. ¿Te imaginas poder comprar un poquito del Imperio Espacial desde tu móvil mientras tomas un café a primera hora de la mañana? Pues se puede hacer en Europa, se puede hacer en España, si eres inversor minorista. Otra cuestión es que quieras hacerlo, otra cuestión es que nos recomienden o no nos recomienden acudir a la salida a bolsa de SpaceX. Guillermo Luna, ¿qué tenemos que hacer los inversores minoristas si quisiéramos acudir a la mayor salida a bolsa de la historia? Esta semana, la colocación en el mercado de la empresa de Elon Musk espacial SpaceX. Buenos días. Buenos días, Laura. Pues lo primero es darse prisa porque el plazo para presentar las órdenes de compra termina este mismo jueves 11 de junio, justo el día previo al gran debut en el Nasdaq, al haber aprobado la autoridad del mercado alemán BaFin el
folleto para varios países europeos, los particulares españoles pueden acudir directamente a la colocación de forma totalmente legal y regulada. ¿Cómo hacerlo? Es sorprendentemente sencillo. Se puede solicitar por los vías tradicionales del Banco Santander, que actúa como coordinador del tramo minorista en nuestro país, también de Renta 4, GVC Gaesco, pero la gran novedad es que también se han sumado las plataformas digitales que muchos inversores ya tenemos en nuestros teléfonos, como Revolut, Trade Republic, DEGIRO o Interactive Brokers, Laura. De hecho, desde el pasado viernes hemos empezado a recibir a través de ese tipo de aplicaciones mensajes de ¿quieres acudir a la salida a bolsa de SpaceX? Si ustedes tienen esas aplicaciones, lo habrán comprobado, ¿verdad, Guillermo? Bueno, quien no quiera ir a la salida a bolsa de SpaceX, lógicamente es porque no le convence el proyecto de colocación de la empresa de Elon Musk. Sí es importante tener en cuenta si acudimos a qué precio entonces nos enfrentamos, porque la semana pasada hablábamos de 135, ahora se habla de hasta 160 o incluso más. ¿Qué pasa, Guillermo? Pues el precio máximo fijado en el folleto europeo es de $162 por acción, aunque el precio definitivo se sincronizará con el de Estados Unidos, estimado en el entorno de los $135. SpaceX busca una valoración total, ya lo hemos hablado varias veces, de 1,77 billones de dólares. Y ojo, porque el apetito del mercado es tan feroz que la demanda ya supera la oferta en más de 75.000 millones de dólares. Va a haber, por tanto, un prorrateo masivo, de forma más segura. Nadie se quiere quedar fuera, y menos tras el bombazo que conocimos el pasado viernes, ese mega acuerdo de 30.000 millones de dólares con Google para adquirir capacidad de computación en la nube. Elon Musk está blindando así su infraestructura de inteligencia artificial y los inversores ya lo saben. Bueno, OPV sobresuscrita, eso ya se ve, eso ya nos lo han dicho los analistas, se saca tan porcentaje tan pequeñito de toda la empresa al mercado que hay más demanda que oferta, y esto previsiblemente asegurará que el estreno, que el debut de SpaceX en el mercado se produzca al alza. Era habitual en la época de las .com que las salidas a bolsa se sobrescribieran varias veces. Ahora nos dicen, el momento que vivimos de mercado no tiene nada que ver con el boom de las .com. ¿Ustedes qué opinan? Quedan 4 días para que SpaceX salga a bolsa. Todas las claves en Capital Radio con Guillermo Luna, que a este paso le vamos a llamar el cronista de las estrellas. ¿Y si tu seguro no solo está para cuando algo va mal, sino que te impulsa para que todo vaya bien? Como cambiar de casa, de coche, de vida. Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, en la que no solo estamos para protegerte en el camino, sino para que te atrevas a recorrerlo. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre. Durante décadas, la inversión en capital privado ha estado reservada a unos pocos. Hoy en Renta 4 Banco abrimos esa puerta. Accede a empresas líderes de Estados Unidos y Europa a través de nuestro nuevo fondo Private Equity Selección 1. La sofisticación de los grandes patrimonios, ahora a tu alcance desde 10.000 euros. Invierte en el origen del crecimiento con gestión experta. Cruza el umbral en r4.com o en tu oficina más cercana. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Bueno, Sandra Torrecillas, hoy el rojo manda, es indiscutible. Caída que supera el 1% en los futuros europeos, siguiendo la estela de las caídas de Asia. Atención, porque el segundo índice más importante de Corea del Sur ha sido parado durante 20 minutos por parte de la autoridad del mercado de Corea del Sur. Sell-off total y absoluto en la tecnología, que a su vez había subido mucho. Así que hoy es un día de intentar buscar explicaciones, hacernos preguntas. ¿Hasta qué punto esta caída es la muestra de algo más o no? Y de momento nos vamos a quedar con números rojos después de los excesos. Buenos días. Buenos días de nuevo, Laura. Hoy sí que no te freno porque efectivamente tenemos a los futuros con caídas superiores al 1,2%, tanto el del Eurostock 50 como el futuro del DAX.
con unos recortes generalizados, sobre todo por esas preocupaciones que se han renovado por las valoraciones de empresas de tecnología y el recrudecimiento de las hostilidades en Oriente Medio. Las acciones de tecnología sufrieron en Estados Unidos tras conocerse ese sólido informe de empleo en el mes de mayo que avivó los temores a un giro hacia una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal. El índice de semiconductores de Filadelfia registró su mayor caída en un solo día desde marzo de 2020. El precio del petróleo lo tenemos de nuevo subiendo después de esos ataques de Israel contra Beirut durante el fin de semana, que ha provocado que Irán haya lanzado también una andanada de misiles contra objetivos israelíes. Con todo este escenario de fondo, esta semana se reúne el Banco Central Europeo y Juan Moreno, analista de Bankinter, nos ofrece las previsiones del mercado. Damos una elevada probabilidad a que dé alguna sorpresa positiva, con un mensaje probablemente más suave, más dovish de lo que el mercado estima. Y es que el mercado está descontando no solo que en esta ocasión va a subir 25 puntos básicos, hasta situar el tipo de depósito en el 2,25% y el de crédito en el 2,40%, sino que además descuenta una e incluso dos subidas de tipos más este año. A ver a dónde se nos va el Euribor y a ver a dónde se nos va el petróleo, porque vuelve a acercarse a los $100 el vencimiento ya de agosto, subiendo hasta ahora un 5%. Sandra, banca italiana, ¿qué caliente está? Sí, la verdad es que tenemos noticia de última hora porque Intesa Sanpaolo acaba de lanzar una oferta para adquirir todas las acciones de Banca Monte dei Paschi. Es una oferta en acciones y en efectivo. Suponen una prima superior al 12% respecto al precio de cierre de Monte dei Paschi, pero este movimiento llega después de que este mismo domingo Banca Popolare de Milano haya propuesto a Banca Monte dei Paschi que negociasen una fusión para crear el que sería el segundo mayor grupo bancario del país. Bueno, ¿cómo está la banca italiana? Si me lo permite, Sandra, esta sería la banda sonora hoy en la crónica de la Bolsa Transalpina. Caliente, 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 caliente. Es muy curioso porque el movimiento venía precisamente por Banca Popolare de Milano para crear el segundo mayor banco de Italia y acercarse a tener más poder y bancos más grandes. La banca italiana es una banca también muy atomizada, como en parte lo ha sido históricamente la española, aunque ahora no tanto. Así que la sorpresa es, repítenos, que después del movimiento de Banca Popolare de Milano para quedarse o abrir negociaciones con Banca dei Paschi di Siena, ¿no?, que es el banco más antiguo de Italia, ahora un nuevo actor entra en juego. Que es Intesa Sanpaolo el que acaba de lanzar esa oferta en acciones y en efectivo con una prima superior al 12%. Monte dei Paschi, recordamos que fue rescatada por el Estado en 2017 y reprivatizada entre 2023 y 2024 y se ha convertido en el punto clave para la consolidación del sector bancario italiano. ¿Alguna referencia más en Europa? Pues sí, también tenemos movimientos en el sector telecos, pero en Francia, porque Bouygues Telecom Free, que pertenece al grupo Iliad, y Orange han alcanzado un acuerdo con Altice France. Le van a comprar el operador de telecos francés SFR por un total de más de 20.300 millones de euros, incluida deuda. Según los términos acordados, Bouygues adquiriría la mayor parte de los activos de SFR, que representan aproximadamente el 52% de los ingresos escindidos, mientras que Free Iliad se quedaría con el 27% y Orange con el 21%. La operación es una de las mayores del sector y está sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia. Bueno, tenemos dividendos, tenemos novedades de Meliá, además después de la salida de Cuba, a ver cómo ve este verano, ¿no?, esta temporada de verano. Sí, tenemos además pendientes a las aerolíneas, por lo que habéis comentado en titulares, que esperan que los beneficios les caigan a la mitad este año por el fuerte aumento de los precios de los combustibles. Hoy además tenemos fecha de descuento de dividendo del ECNOR, Abona Laboratorios Reich Joffre y pendientes también de Técnicas Reunidas, que habría ganado obras en un proyecto del gigante ADNOC por más de 8.000 millones, según el diario Expansión. Bueno, los futuros europeos que vienen cayendo más de un 1%, el del DAX un 1,5%. Veremos en qué queda este miedo que ya estamos palpando y le estamos contando. Lo viven las bolsas en Capital, la Bolsa y la Vida. Ponle imagen a tus inversiones. Vente al canal de YouTube de Capital Radio y verás mucho más de lo que imaginas.
Canal de YouTube de Capital Radio, la comunidad líder en la que la inversión cobra vida. Conecta con el canal de YouTube de Capital Radio y ponle imagen al dinero y a los negocios. A ver, que tenemos a los futuros americanos con recortes. Y esto es lo importante, lo que haga Wall Street a partir de las 3:30 de la tarde, después de, 0,18%. No cae tanto el mercado americano, que tiene referencias importantes esta semana también, Miguel. Efectivamente, después de perder con $1 billón y que el Nasdaq registrara su peor día en abril desde el año pasado. Perdió un 4,7% en el cómputo semanal. Agenda, el martes, balanza comercial de abril y optimismo de las empresas. Miércoles, la variación del IPC general de mayo, 3,8%. Los analistas que prevén que suba al 4,2%. El jueves, índice de precios de producción, y el viernes, lectura preliminar de junio de la confianza del consumidor de Michigan. Atención, porque el anterior dato fue el peor de toda su serie histórica. Actualiza tus equipos con Orange, porque renovar tus equipos de trabajo con la mejor tecnología es la mejor forma de seguir creciendo. Llama al 1471. Orange está aquí. La Policía Nacional, junto con la Concejalía del Mayor de Denia, está organizando charlas informativas para ayudar a las personas mayores a protegerse de las estafas digitales y utilizar de forma correcta sus dispositivos móviles. Estas actividades forman parte del Plan Mayor Seguridad, que ha sido actualizado para hacer frente a los riesgos derivados del uso de las nuevas tecnologías. Las sesiones, dirigidas principalmente a los participantes de las aulas, de la experiencia y otros grupos de mayores, tienen como objetivo enseñar de manera sencilla cómo identificar esos posibles fraudes en Internet y en los teléfonos móviles. Mantener tu negocio actualizado es más sencillo de lo que parece. Renueva con Orange tus equipos de trabajo con la mejor oferta del mercado y stock garantizado en todo momento. Y también con servicios de soporte IT, ciberseguridad y Microsoft 365. Porque renovar tu tecnología es la mejor forma de seguir creciendo. Llama al 1471. Orange está aquí. Actualiza tus equipos con Orange, porque renovar tus equipos de trabajo con la mejor tecnología es la mejor forma de seguir creciendo. Llama al 1471. Orange está aquí. Bueno, pues hasta ahora en la prensa internacional el gran protagonista es el precio del petróleo subiendo y la escalada bélica entre Israel e Irán tras la respuesta de Israel a los ataques de Irán. Y ese precio del petróleo, $97 el barril, el futuro de referencia en Europa. Trump afirma a Netanyahu, dice Financial Times además, que no va a tener más remedio que aceptar un acuerdo con Irán. Los precios del petróleo se disparan, pero Financial Times también se hace eco en portada de la fuerte caída de la bolsa de Corea del Sur y atención de cómo aterriza en Corea del Norte Xi Jinping, el presidente de China. Le recomiendo ampliamente un artículo que le dedica el Wall Street Journal a Corea del Norte y a cómo está cambiando la economía del Corea del Norte en los últimos tiempos, gracias a los ingresos que le están llegando, entre otras cuestiones, por la venta de armas y las relaciones con Rusia y China, dando a entender como más allá de la pobreza que viven buena parte de los ciudadanos de Corea del Norte, el país se está poniendo a la vanguardia tecnológica de la mano de China y de la mano de Rusia. Prensa económica española, Guillermo Luna, buenos días. Buenos días. 5 días habla de que el Banco Central Europeo prepara su primera subida de los tipos de interés en casi 3 años para espantar los fantasmas de la inflación de 2022, aunque advierte de que puede arriesgar el daño al crecimiento económico de la eurozona. El economista.es se centra en las constructoras que suben sus márgenes a máximos pese a Irán, pero también alertan del riesgo para las obras en nuestro país en los próximos meses. Finalmente, Expansión. En su portada vemos a Florentino Pérez, que seguirá al frente del Real Madrid hasta 2030 tras imponerse finalmente a Enrique Riquelme. Bueno, hoy es un día que va a pasar a la historia en el Congreso de los Diputados en nuestro país, porque hoy, en este viaje del Papa León XIV a España, escucharemos al Santo Pontífice dirigirse a nuestros políticos después de haberles tirado de las orejas durante el fin de semana por su contribución a la polarización. Ahí estará la imagen y uno de los mensajes de un día marcado por el color rojo en las bolsas.